Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de los agonistas del receptor de GLP-1, fármacos que son actualmente la sensación en el tratamiento de la diabetes y ya van a ver por qué. Recordemos pues que los antidiabéticos pueden clasificarse en secretagogos y no secretagogos. Secretagogos cuando su mecanismo de acción consiste en incrementar la secreción de insulina. Dentro de estos pues tenemos independientes de glucosa, que ya los vimos en el video anterior, y tenemos los dependientes de glucosa. Dependientes de glucosa porque necesitan glicemias más altas que las del ayuno, necesitan concentraciones de glucosa más altas para poder ejercer su efecto de secretagogos. Dentro de estos tenemos los agonistas del receptor del GLP-1, el agonista dual del receptor de GLP-1 y el receptor de GIP, también conocido como tirzepatida, así se denomina ese fármaco, y los inhibidores de la DPP4. Por su parte, los no secretagogos son todos los demás grupos farmacológicos. Para poder comprender los fármacos secretagogos dependientes de glucosa hay que conocer la fisiología de las incretinas. Las incretinas son hormonas intestinales que se liberan en respuesta a los alimentos. Lo que sucede es que, al consumir nosotros alimentos, estos van a viajar a lo largo del tubo digestivo. Y entre todas las otras cosas que pasan en la digestión, los nutrientes de nuestros alimentos van a activar a células enteroendocrinas. Estas células enteroendocrinas se encuentran a lo largo del tubo digestivo, particularmente en el intestino, y van, en respuesta a los nutrientes, como les menciono, liberar a las incretinas. ¿Cuáles son las incretinas de importancia? El péptido similar al glucagón de tipo 1, abreviado GLP-1, y el péptido inhibidor gástrico, abreviado GIP. Al péptido inhibidor gástrico también se lo conoce como péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Esto lo menciono para que no haya confusión si es que lo leen con ese nombre. Las incretinas tienen varios efectos, pero si hay que destacar algunos son tres. El primero es que incrementan la secreción de insulina. Esto pues sucede porque las incretinas se unen a su respectivo receptor en la célula beta del páncreas. El GLP-1 se une al receptor del GLP-1, el GIP pues al receptor GIP. Esto activa vías de señalización que en última instancia dan lugar a la secreción de insulina. El segundo efecto importante es la disminución de la secreción de glucagón. El glucagón, como seguramente recuerdan, es una hormona que incrementa los niveles de glucosa en sangre. Entonces, al disminuir la secreción de esta hormona, pues tenemos una mayor regulación de la glucosa. Finalmente, el tercer efecto importante que hay que recordar es que retrasa el vaciamiento gástrico. Si es que nosotros tenemos fármacos como por ejemplo, el agonista del receptor del GLP-1 o la tirzepatida, que ya les mencioné que es un agonista de ambos receptores, si nosotros tenemos fármacos que están constantemente retrasando el vaciamiento gástrico, nosotros vamos a tener una mayor saciedad. Si tenemos mayor saciedad, vamos a consumir menos alimentos. Y esta es la razón por la que estos fármacos contribuyen a la disminución del peso. Finalmente hay que recordar que estas incretinas son degradadas por una enzima. Esa enzima se llama dipeptidilpeptidasa 4, abreviada como DPP4. Es importante porque hay fármacos que inhiben la DPP4, entonces la semivida de las incretinas endógenas, particularmente el GLP-1, va a incrementarse, con lo que vamos a tener una mayor secreción de insulina por nuestro GLP-1, pues el endógeno, el que producimos en respuesta a alimentos. Entonces, los agonistas del receptor de GLP-1 comprenden varios agentes, entre ellos la semaglutida, este es del famoso Ozempic, la exenatida, la liraglutida, la albiglutida y la dulaglutida. Estos fármacos, pues ya mencioné que su mecanismo de acción es activar al receptor del GLP-1 con los efectos que ya detallamos. Estos se administran por vía subcutánea. Todos se administran por vía subcutánea. Y además de esto, la semaglutida tiene una formulación por vía oral. Solo la semaglutida, ¿no? Entonces, las presentaciones, como supondrán, son variadas. Tenemos presentaciones diarias, en las que la exenatida se administra 2 veces al día, la liraglutida y la lixisenatida 1 vez al día, y recordar que la semaglutida oral se administra pues
3 miligramos al día por un mes y después se puede subir a 7 miligramos al día. También tenemos presentaciones que se administran una vez a la semana. Son formulaciones pues de liberación prolongada. ¿Qué fármacos tienen esta presentación? Exenatida, semaglutida, albiglutida y dulaglutida. Las indicaciones, pues como podrán suponer, es el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. En el canal ya tenemos un video hablando acerca de toda la farmacología de la diabetes mellitus tipo 2. Recomiendo que vayan a verlo, está muy bueno el video. También es importante recordar, ¿no?, que la FDA ha aprobado varios fármacos, entre ellos la liraglutida, la semaglutida y, dicho sea de paso, la tirzepatida para el manejo del peso como complemento. ¿Como complemento de qué? De una alimentación con reducción de calorías, es decir, dieta y aumento de la actividad física. ¿Esto en qué? En pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado o tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 27 kilogramos por metro cuadrado con alguna o 2 o 3 o más comorbilidades. Entre estas comorbilidades encontraríamos la hipertensión, la dislipidemia e incluso la propia diabetes. Con respecto a las características clínicas de estos fármacos en la diabetes mellitus tipo 2, hay que recordar que tienen una eficacia de alta muy alta, son muy eficaces. No causan hipoglicemia por el mecanismo dependiente de la glucosa que les comenté en un inicio. Con respecto a los efectos cardiovasculares, se vio que en relación a los eventos adversos cardiovasculares mayores, o MACE por sus siglas en inglés, la dulaglutida, la liraglutida y la semaglutida oral mostraron un beneficio. Con respecto a la insuficiencia cardíaca, pues se mantuvieron neutrales. En relación a efectos renales, se vio que, asimismo, la dulaglutida, la liraglutida y la semaglutida mostraron un beneficio, en este caso, pues, en la progresión de enfermedad renal diabética. Por supuesto, en pacientes que tienen enfermedades renales hay que tener, pues, ciertas consideraciones de dosificación y uso. Lo que nos recomienda la ADA, pues, es siempre considerar la ficha técnica del fármaco. También se menciona que no se ajusta dosis en la dulaglutida, liraglutida y semaglutida, y es importante monitorear la función renal, por supuesto, en pacientes con enfermedad renal y efectos adversos gastrointestinales severos. ¿Por qué? Porque los principales efectos adversos de estos fármacos son gastrointestinales, entre ellos náusea, vómito, sensación de saciedad, que bueno, realmente incluso no podría considerarse un efecto adverso, sino más bien un efecto deseado, y pancreatitis. Aunque el riesgo de pancreatitis es incierto, todavía está por investigar, sería prudente evitar estos fármacos en pacientes que tienen cálculos biliares o alto consumo de alcohol, por ejemplo. Otros efectos adversos que también son importantes, pero están en estudio, son el desarrollo de cáncer de páncreas y el cáncer medular de tiroides. Este cáncer medular de tiroides se lo ha visto en roedores, pero aún no se ha visto cuál es su impacto, pues, realmente en los seres humanos. Entendiendo estos efectos adversos, podemos comprender cuáles son las contraindicaciones. Entonces, los agonistas del receptor IGLP-1 van a estar contraindicados en pacientes con trastornos de la motilidad gastrointestinal, pacientes con pancreatitis crónica, historia familiar de cáncer de páncreas, historia personal o familiar de cáncer medular de tiroides. El cáncer medular de tiroides, recuerden que es este cáncer que se origina de las células parafoliculares, ¿no?, que se encuentran al lado de los folículos tiroideos. Y también pues en pacientes que tienen historia personal o familiar de neoplasia endocrina múltiple, de tipo 2 particularmente. Una neoplasia endocrina múltiple es un síndrome en el que hay varios tumores endocrinos. En la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2, pues existe carcinoma medular de tiroides. De ahí pues la contraindicación. Y finalmente algo importante que hay que mencionar acerca de estos fármacos es que son muy caros y por tanto son muy poco accesibles para la población en general. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que el video les haya gustado. Déjenos recomendaciones, comentarios, cualquier duda. Nos mantenemos al tanto. Nos vemos en el próximo video. Cuídense.